Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Ariana González, soy cardióloga intervencionista del Hospital Universitario de Ciudad Real y en este nuevo episodio de Epic Media os vengo a hablar sobre el manejo de la enfermedad coronaria en los pacientes con estenosis aórtica. Para ello me voy a servir de esta revisión que se ha publicado recientemente en JAR. Estos van a ser los 4 puntos principales que voy a tratar en los próximos minutos. Como ya sabéis, la enfermedad coronaria es bastante frecuente en los pacientes con estenosis aórtica. De hecho, se estima que hay más de un 50% de enfermedad coronaria concomitante en los pacientes con estenosis aórtica por encima de los 70 años, pero este porcentaje aumenta a más de un 65% en los mayores de 80. Esto quiere decir que cuanto más edad tenga un paciente con estenosis aórtica, más probabilidad tendrá de desarrollar enfermedad coronaria. Si hablamos de prevalencia en función del procedimiento, nos encontramos en torno a un 30% de enfermedad coronaria significativa en los pacientes sometidos a sustitución valvular aórtica quirúrgica, frente a un 80% en aquellos a los que se realiza implante de TAVI. De ellos, un 50% tendrán enfermedad coronaria multivaso y un 11% enfermedad de tronco. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad coronaria en los pacientes con estenosis aórtica, sabemos que las pruebas de estrés no invasivas tienen importantes limitaciones en este contexto, ya que tanto la sensibilidad como la especificidad es baja. No tenemos evidencia para guiar la revascularización coronaria a través de estos test, pero sí que puede ser de utilidad cuando tenemos dudas en el diagnóstico de la estenosis aórtica grave para diferenciar una pseudoestenosis de una estenosis verdadera y en los pacientes asintomáticos. No cabe duda que la técnica de elección para realizar el diagnóstico de enfermedad coronaria en un paciente al que se le va a realizar alguna intervención sobre su estenosis aórtica es la coronariografía, y principalmente en aquellos que tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular, en los que se sospecha angina, tengan disfunción ventricular, en los hombres por encima de los 40 años y en mujeres posmenopáusicas, y que tengan uno o más factores de riesgo. En el caso de que no cumpla ninguno de estos criterios, tendremos una probabilidad pretest bajo intermedia y en ese caso sí que podemos considerar la realización de un TAC coronario para descartar enfermedad coronaria. En cuanto a la evaluación funcional, hay que tener en cuenta las alteraciones estructurales y funcionales que puede provocar la estenosis aórtica, y esto puede llevar a alteraciones en el resultado de estos índices de presión. El FFR, como sabéis, es un índice hiperémico y se ha demostrado que en el contexto de la estenosis aórtica la respuesta vasodilatadora de la adenosina se puede ver atenuado debido al desarrollo de la hipertrofia y de fibrosis en el ventrículo izquierdo. Esto puede dar lugar a un falso negativo en el FFR y de esta manera infraestimar la severidad de la estenosis coronaria. Por otra parte, tenemos el IFR, que es un índice en reposo, que se valora en el periodo diastólico libre de ondas, cuando la válvula aórtica está cerrada y por tanto parece que está menos influido por la presencia de estenosis aórtica. Las guías de práctica clínica lo que nos dicen es que, aunque son parámetros que son seguros y factibles el realizarlos, ninguno de ellos está bien validado por un ensayo clínico y, por tanto, tenemos que ser precavidos a la hora de usarlos de manera rutinaria e interpretarlos porque nos puede dar lugar a resultados erróneos. En las guías europeas, pues sí que recomiendan que a la hora de tomar una decisión de revascularizar una estenosis coronaria o no, lo debamos hacer por valoración anatómica. En cuanto a la indicación de la revascularización coronaria quirúrgica en los pacientes sometidos a sustitución valvular aórtica quirúrgica, está basado en estudios observacionales, no hay ensayos clínicos. Y estos estudios, pues lo que han evidenciado es que los pacientes en los que se realizaba la revascularización coronaria en el mismo procedimiento que la cirugía valvular tenían una supervivencia a largo plazo mucho mejor que aquellos en los que no se revascularizaban. Es verdad que tenían más tiempo de circulación extracorpórea, pero esto no suponía un impacto en la mortalidad perioperatoria y además se disminuían el número de infartos perioperatorios.
A día de hoy, bueno, pues como veis, no hay una gran evidencia, pero la indicación de revascularizar es menos controvertida y probablemente sea por las implicaciones que conllevan una reintervención quirúrgica, tanto para el paciente como por los costes. Se recomienda revascularización coronaria en el mismo procedimiento de la cirugía valvular cuando nos encontremos una estenosis coronaria por encima de un 70% o en estenosis del tronco por encima del 50%. Y también deberemos considerar su revascularización en estenosis coronarias intermedias de un 50 y un 70%. En cuanto a la revascularización coronaria en los pacientes sometidos a TAVI, pues los resultados que disponemos de estudios observacionales, de registros y de metaanálisis son bastante contradictorios. Solamente tenemos un único ensayo clínico, que es el Activation, y que demostró que no había diferencias significativas en cuanto a muertes y rehospitalización al año en los pacientes que se revascularizaban previo al implante de TAVI, frente a aquellos que se manejaban conservadoramente. En este grupo que se había realizado revascularización sí que había una mayor tasa de sangrado, probablemente por el uso de la doble antiagregación. Como veis, no hay una evidencia sólida para recomendar de una manera rutinaria la revascularización coronaria en los pacientes con enfermedad coronaria a los que se va a implantar una TAVI. Esta decisión debe ser individualizada y se debe de realizar de una manera consensuada por todo el equipo, valorando diferentes aspectos, como son los síntomas que presenta el paciente, es decir, cuál es la clínica predominante, si tiene angina o no, la esperanza de vida, la gravedad de la estenosis coronaria y de la localización, porque la enfermedad de tronco, enfermedad de vasos principales en segmentos proximales, sí que habrá que valorar revascularizarla. También habrá que plantear cuál es el riesgo de sangrado del paciente y la probabilidad de preservar el reacceso a las coronarias. Una vez decidamos si hay que revascularizar, la siguiente pregunta será ¿cuál va a ser el mejor momento? Bueno, pues las guías americanas lo que nos dicen es hacerlo antes del implante de la TAVI. Pero las guías europeas, sin embargo, lo que recomiendan es en función de la situación clínica del paciente. Lo que está claro es que hacerlo en un u otro momento va a tener una serie de ventajas e inconvenientes. Probablemente el hacerlo antes va a reducir el riesgo de nefropatía por contraste, mientras que hacerlo durante el procedimiento de la misma TAVI se van a reducir las posibles complicaciones vasculares al reducir el número de punciones. Sin embargo, si la revascularización se realiza tras la TAVI, vamos a tener una reducción del riesgo de sangrado al no estar el paciente con doble antiagregación antes de la TAVI. Y también nos va a permitir una valoración funcional más precisa al haber mejorado la hemodinámica valvular aórtica. En contrapartida, lo que vamos a tener es una mayor dificultad en el acceso a las coronarias. Como mensajes claves de esta charla, bueno, pues saber que la enfermedad coronaria tiene una alta prevalencia en los pacientes con estenosis aórtica grave y más en los pacientes a los que se implantan TAVI, probablemente porque es una población más anciana, que la coronariografía es la prueba de elección para diagnosticar enfermedad coronaria en pacientes con estenosis aórtica, no solo para valorar la anatomía, sino también para guiar la revascularización, que a día de hoy el estudio funcional invasivo no tiene una validación por ningún ensayo clínico. El TAC lo vamos a poder considerar si hay probabilidad pretest baja o intermedia. Cuando consideremos sustitución valvular aórtica quirúrgica, deberemos considerar la revascularización coronaria si hay enfermedad coronaria proximal significativa o de tronco. Y en el caso de la TAVI será muy importante individualizar en función de los síntomas, de las características clínicas y de la anatomía del paciente. Como veis, todavía quedan bueno, pues algunas cuestiones por dilucidar en cuanto a la revascularización en los pacientes a los que se implantan TAVI, pero bueno, pues hay diferentes ensayos en marcha que creo que sí que van a aclarar algunos de estos aspectos, sobre todo los relacionados con la revascularización guiada por la fisiología y a la hora de decidir cuál es el mejor momento para esta revascularización. Esto es todo, muchas gracias por vuestra atención y nos encontramos en el próximo episodio de Epic Media. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.